Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto de vernos nuevamente a través de este medio. Y hoy quiero compartirles algo que estuve meditando, pues lo que es la semana pasada, parte de la semana pasada y lo que va de esta. Y justamente pensando en los sueños. ¿Se acuerdan de la predicación anterior de los sueños? Que nada nos detenga. Y bueno, hay algunas cosas que nos detienen, ¿sí? Pero hoy pues, vamos a ver un poco de lo mucho que nos detiene, porque muchas veces nos estacionamos ahí, ¿sí? Y sin más preámbulo, vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. ¿Listos? Colosenses 3, versículos del 5 al 10. Yo tengo la versión Reina Valera que dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros o ustedes también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas, en esas costumbres. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y bueno, y les decía, esta palabra, pues yo no sé si la han escuchado mucho, pero al menos aquí en la Congre se ha hablado de estas, pues de este asunto, ¿sí? De este tema, ¿sí? Y hoy, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es el tema principal que aquí el apóstol Pablo está tratando, ¿sí? Y como dice, haced morir, pues, lo terrenal. Y bueno, vamos a ir viendo algunos conceptos y ver su significado para ver qué tan profundo está en nuestra vida, si es que lo tenemos, ¿sí? Y qué tanto no está en nuestra vida, si es que nos falta en la segunda parte, dice. Y dice, haced morir, dice aquí el apóstol Pablo, hagan morir pues lo terrenal en nosotros. Y empieza a dar una serie de palabras, ¿sí? Dice, esto de hacer morir se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar lo que queda del pecado en nuestra carne. Repito, esto de hacer morir se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar o acabar con lo que queda del pecado en nuestra carne. Tales como, es lo que dice la palabra, hacer morir pues lo terrenal en esta carne. Y empieza a dar ahí pues una serie de conceptos. Fornicación. Pablo dice, hacer morir en nosotros la fornicación. Sí, a lo mejor tú ya no andas en esta situación, pero quiero decirte a qué se refiere cuando Pablo nos habla de esto. Dice, fornicación, que también se traduce como inmoralidad. Dice que hagamos morir en nosotros toda fornicación. Y bueno, fornicación como tal es cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Así literal. Pero también se traduce como inmoralidad. Y esto es lo que nos dice Pablo, hacer morir en nosotros la inmoralidad, y se refiere a cualquier variedad de pecado sexual.
Esto de verdad es muy importante, muy, muy importante, ¿sí? También dice que hay que hacer morir en nosotros las pasiones desordenadas o malos deseos. Pasiones desordenadas, recuerden que hay pasiones ordenadas, ¿no? Hasta hay un canto, ¿no?, que le entonamos al Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Hay pasiones ordenadas, pero también hay muchas, pero muchas pasiones desordenadas. Son pasiones desordenadas y malos deseos. Es una terminación similar que se refiere a la lujuria sexual. Repito, son términos similares que se refieren a la lujuria sexual. Pasiones es en el aspecto físico de esos vicios, de pasiones. Y malos deseos se está refiriendo al aspecto mental. Malos deseos se está refiriendo al aspecto mental. Y ambos hablan, pues, de otras cosas, pero aquí se refiere el apóstol Pablo al sexo ilícito. Imagínense desde cuándo el apóstol Pablo estaba enseñando y exhortando a la iglesia de aquel entonces, como hoy en día, a quitar todo eso. También nos está diciendo que debemos hacer morir en nosotros la avaricia. Sí, y bueno, en cada palabra que estamos viendo sería cuestión de meternos a más detalle, pero se lo estoy diciendo de una manera sencilla, no somera, pero sí de una manera sencilla que se pueda entender, que se quite de nosotros hacer morir toda avaricia. Y de avaricia también se traduce como codicia. Y su significado literal es tener más, mucho más. Y cada vez que tengo, quiero más y más y más. Es un deseo insaciable de poseer más cosas que cualquier otra persona al precio que sea. Y en especial la avaricia, la codicia nos habla de aquellas cosas que queremos tener, que son cosas prohibidas. Y bueno, también aquí tiene que ver en las cosas materiales, pero también en los deseos sexuales, que obviamente son de la carne, fuera del matrimonio. Dice, hagan morir todas estas cosas, las quiero repetir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto, el apóstol Pablo nos dice que es idolatría, que esto es idolatría. Cada vez en este punto de la idolatría, cada vez que los humanos incurren en la avaricia o en pecados sexuales de los que aquí cataloga pues el apóstol Pablo como sexuales, siguen sus deseos en lugar de los deseos de Dios y en consecuencia rinden culto a sí mismos, lo cual es idolatría. Por eso el apóstol Pablo dice, lo cual esto y más, solamente nos está dando algunos conceptos, es idolatría. Tú dirás, ¿por qué idolatría? A lo mejor has escuchado personas, espero que no seas tú, has escuchado personas que en el área sexual dicen, no, pues esa chava ya se acostó conmigo. Y también irá aquella, y también esta. Y están procurando levantar su yo, su ego, como que son muy buenos para eso, en fin, ¿sí? También hay otra parte de la avaricia o la codicia, de tener más y más. Y cuando dice aquí que es idolatría, es porque mucha gente se jacta de todas estas cosas y que él ya tuvo no sé cuántas mujeres, en fin, ¿sí? Yo he platicado con personas que pues presumen de tener 4 o 5 mujeres, no como esposas, no las tienen todas juntas, pero sí 4, 5, 6 mujeres con las cuales tienen pues su relación sexual, ¿sí?
yo digo, lo que voy a decir lo digo con vergüenza, aunque yo no lo viví, pero yo tuve un tío, ya falleció, yo tuve un tío que él vivía con 3 mujeres a la vez en la misma casa. Esto no me lo dijeron, tampoco me lo platicó él. Bueno, sí me lo dijo, pero las veces que llegué a ir a visitarlo a su casa, él vivía en Tacubaya, estaban las 3 mujeres en la misma casa, cada una tenía su recámara. Y mi tío se sentía más hombre que cualquier otro. ¿Qué es esto? Se idolatraba a sí mismo, que él podía con eso y más. En fin, por eso el apóstol Pablo nos dice aquí que todo esto y más es idolatría. Y cada vez quieren tener más y más y más y más. Hay hombres y aún mujeres que presumen de que ellos pueden tener relaciones sexuales, no sé, 8 o 10 veces al día. Y se sienten, y entre más tienen, más quieren y más quieren. Y se sienten como los únicos en esta tierra. Que no hay otros como ellos, tanto hombres como mujeres. Y esto es idolatría. ¿Por qué? Porque se están idolatrando a sí mismo. ¿Sí? Y bueno, ahí esto es en el versículo 5. Y bueno, y nos vamos al versículo 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. Hay quienes dicen que no les gustaría experimentar la ira de Dios. Pues yo creo que nadie ha experimentado la ira de Dios. Quizás los antiguos de alguna manera lo vivieron, pero la ira de Dios es la reacción constante de Dios contra cualquier tipo de pecado. O sea, Dios se enoja. Pero es un enojo controlado, no es un enojo como el de mucha gente. Dice que su ira cae sobre los hijos de desobediencia. Y aquí habla del hombre, de los hijos de desobediencia, habla del hombre natural y del hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural? Todos lo sabemos. Es aquel que no quiere ningún compromiso con Dios, pero sí quiere que Dios le esté dando. ¿Sí? O sea, lo que llamamos en muchos lugares, países, y aquí en México y en el medio cristiano, las personas que no son cristianas, que son carnales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Aquí se está refiriendo a los hijos de desobediencia. Cuando dice hijos, de una manera lo dice creación de Dios. Pero cuando dice hijos también se está refiriendo al cristiano, el que ya es hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Se está refiriendo a ellos, que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes serían los hijos de desobediencia? Tú y yo hemos recibido la palabra de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido cualquier cantidad de enseñanza a través de las predicaciones, tanto presenciales como virtuales en las clases, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Y hemos tocado estos temas. Al menos yo me acuerdo que aquí en la congregación local, este tema se ha tocado varias veces. No voy a decir que son muchísimas, varias veces, pero con que la hayas escuchado 1 o 2 veces, con eso es más que suficiente para poder entender cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos de comportarnos como hijos obedientes. Acuerden que acabamos de hablar también de la obediencia. Y bueno, el hombre espiritual somos tú y yo. Tú que ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú que te dices cristiano, nosotros somos el hombre espiritual. Y esos son los hijos más desobedientes. En el sentido, cuando digo más desobedientes, más bien dicho, son los hijos que verdaderamente cuando desobedecen son a los que se les pone este calificativo de hijos desobedientes. Y sobre ellos cae la ira de Dios. Y por ahí anda el asunto, que a lo mejor tú has estado luchando y tienes un sueño por ahí, que dices, es que no he podido y no sé por qué, yo le pido a Dios y esto otro. ¿Sabes qué? Sácate una radiografía de
de esta lectura, de esta enseñanza. Por cierto que el título es Cambiando el formato. El título es Cambiando el formato. Que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Y bueno, ahí el versículo 7 lo quiero leer así textual. Dice, cosas, o sea, todo lo que hemos hablado, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí el apóstol Pablo hace la diferencia del antes y el después en nuestra persona. Y tú lo sabes. Antes que no tenías a Cristo en tu corazón, te movías en todos estos conceptos y más todavía. Todavía hay más, pero solamente quise tomar estos conceptos, ¿sí? Se está refiriendo a esos hijos de desobediencia, donde se marca el antes y el después. Si alguien puede ubicar el antes y el después en su vida, somos nosotros los cristianos. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, ¿sí? Y si nos damos cuenta en lo que hemos hablado, el punto central, bueno, el punto más central está hablando del pecado sexual, de lo cual casi no se habla de una manera abierta. Pero este es el asunto, que hay mucho pecado sexual. Sabes que en toda la historia de la humanidad ha habido cualquier cantidad de pecados. Hay algunos que a lo mejor ya no se practican. Pero desde que apareció el pecado sexual o el pecado ilícito, hasta la fecha, no ha desaparecido. Al contrario, ha agarrado mucha más fuerza en aquellos hijos de desobediencia y en aquellas personas que saben que no es correcto eso, aunque no tengan a Cristo en su corazón. Pero ahí están. Ahí es donde el enemigo hace su trabajo. Ahí es donde nosotros, por desgracia, como humanos, le estamos dando fuerza a ese pecado sexual. Y de ahí, pues ya se derivan otras cosas, ¿sí? Pero, bueno, cuidémonos de que la ira de Dios no vaya a caer sobre nosotros. Mira, hay gente y cristianos y no cristianos, que pecan y pecan deliberadamente. Y dicen, pues no me pasó nada. Dicen que la paga del pecado es muerte, y el cristiano sabe que así dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y pequé y no me pasó nada. Y no me pasó nada. Alguna vez le comenté y les vuelvo a decir, cuando el enemigo engañó a Eva y Eva se dio cuenta que no pasaba nada, yo creo que el enemigo le ha de haber comentado, ya ves, te dije, Dios te engañó, te dijo mentiras. Y ahí va Eva con Adán y le dice, ¿no quieres? Y Adán dice, ¿qué has hecho? ¿Comiste del fruto que el Señor dijo que no comiéramos? Pues mira, ya tiene rato que estuve platicando ahí con la serpiente y mira, no pasó nada. Yo creo que Dios nos engañó. Y agarra a Adán y también come y no pasó nada. En el momento no pasó nada. Pero espérate, la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. ¿Y sabes dónde está la ira de Dios, la parte más pesada de la ira de Dios? Cuando Dios te desecha de su reino y te manda a la persona al infierno. Ahí es donde la ira de Dios se ve en su máxima expresión, pero también se ve aquí en la tierra. Y repito, a lo mejor tú has estado luchando, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro. Miren, esta predicación de los sueños me llevó a esto. ¿Por qué? Porque este tipo de pecados, entre otros, nos detienen, nos frenan, nos manipulan de alguna manera para no caminar más adelante con firmeza para lograr nuestros sueños. Es más, hay quienes han cambiado sus sueños por este tipo de pecados. Quizá de todo lo que hemos hablado, y a lo mejor tú ya que tienes años de cristiano, quizá de todo lo que estos conceptos que se han hablado, que la verdad son muy pocos, quizá ya no tienes problema,
o a lo mejor no tenemos problema en esto y a lo mejor fuiste pues enumerando, ¿no? Fornicación ya no existe en mi vida, impureza ya no existe en mi vida, pasiones desordenadas, ya eso ya quedó atrás, malos deseos, pero ni para nada, avaricia, pues no, tampoco, idolatría, pues menos. Pero aquí a la idolatría que se refiere es a tu persona, no meramente a alguna imagen. Es a tu persona. A lo mejor dices, no, pues de todo esto pues ya la libré. Pero, dice el versículo 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Primero, las que acabamos de mencionar. Y dice Pablo, pero también dejen ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que va a empezar a mencionar: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y las mentiras, dice, no mintáis los unos a los otros. A lo mejor tu problema ya no es de lo que acabamos de hablar, sino estos conceptos. A lo mejor estás luchando con otros pecados, como son la ira. Tú ya no tienes otra mujer, no tienes malos pensamientos en contra de otros, ¿sí? Pero a lo mejor estás luchando con la ira. La ira es una amargura profunda que no se consume. Es una actitud de desasosiego constante en el corazón de una persona iracunda. ¿Conoces a personas iracundas? Con ira, puedes ubicarlas, a lo mejor tú eres, probablemente, que es que te enojas de todo te enojas, y nada te parece, y todo el mundo está mal, y solamente tú estás bien, y no te enojas contigo mismo, porque si no, pues ya no podrías enojarte con los demás, pero estás luchando con la ira, te enojas de cualquier cosa, en la calle hasta le llegas a mentar la mamá a la gente, no sé, por cualquier situación, te enojas. Repito, ¿qué es la ira? Es una amargura profunda que no se consume, no se acaba, a menos que tú lo decidas, ¿sí? Pero esta ira no se va con una oración de liberación, no se va. Así como el pecado es una decisión, quitar la ira y otras cosas también es una decisión. ¿Sí? Tú no consultas al enemigo para cometer pecado, pero el enemigo está presente ahí. Pero sí consultas a Dios para quitar eso y la ira, por lo que se está hablando ahorita. Pero eso es porque tú lo deseas. Estás luchando con la ira también es un pecado. El enojo. A diferencia de la ira, el enojo es un enojo justo de Dios, un enojo sosegado, porque aún la misma Biblia dice, enójate, pero no peques, ¿sí? Dice, el enojo es un arranque súbito pecaminoso. O sea, de repente te enojas, eres iracundo, sí, te andas ahí molestando, pero pues ya como que hasta la gente, como dicen en un lenguaje coloquial, te da el avión. Pero cuando viene un enojo, que marca la diferencia, ¿sí? Es un arranque súbito de tu emoción, de tus emociones, pero es pecaminoso. La Biblia dice, enójate, es un derecho, enójate, pero no peques. Hay quienes ya enojados ya no se controlan, ¿eh? Y en lo que pare el asunto, y siempre dicen, pues hasta las últimas consecuencias, pues ¿cómo va? Oye, pero espérate, no sabes si aquel trae cuchillo, trae pistola, ya en lo que pare, ya, y con groserías y demás. Esa es la diferencia entre la ira y el enojo. El enojo es un arranque súbdito de esa emoción, que es pecaminoso. También dice que debemos de quitarnos, aparte de las que ya vimos, debemos de dejar también estas cosas, la ira, el enojo, la malicia.
La malicia. Y muchas veces entendemos la malicia así como que, pues en el área sexual, ¿sí? Que sí tiene que ver, sí, dice, pero la malicia de la traducción griega nos indica que es un mal moral en general. Es un mal moral en general. No solamente implica el pecado sexual, hay otras cosas más como las fantasías sexuales, como el deseo de tener otra mujer, y en fin, la malicia debe de desaparecer de nosotros. A lo mejor estás luchando con eso. Ya desde que tú eres cristiano ya no te has acostado con otra mujer, ya no tomas, ya no fumas, ¿sí? Pero ¿qué en tu mente? ¿Cuánto estás luchando ahí? En la traducción del griego, en cuanto a malicia, nos dice que es un mal moral en general. En general, ¿sí? También nos dice que debemos de quitarnos la blasfemia. Blasfemia. En la traducción normal, sí, es el pecado cometido contra Dios. ¿Sí? Cuando se empieza a blasfemar contra Dios, sí es ahora sí que de entrada, pues sí, es cuando uno comete este pecado contra Dios, que es blasfemar contra Él, ¿sí? Pero hay gente que blasfema contra otras personas. Hay cristianos que blasfeman contra su pastor. Hay cristianos que blasfeman contra su líder, contra su maestro de escuela dominical. Hay gente que blasfema contra su jefe de trabajo, que blasfema contra las autoridades. Bueno, cuánta blasfemia. Por eso dice que es importante quitarnos todo lo que hemos mencionado y la blasfemia, ¿sí? Pero en el contexto de lo que estamos hablando, se está refiriendo a personas, ¿sí? Entonces, la traducción es calumnia, de blasfemia la traducción es calumnia. Y la Biblia nos dice que calumniar a una persona, a un hermano, a un líder, etcétera, etcétera, es blasfemar contra Dios. No te voy a leer la cita, pero si quieres apuntarla, tampoco va a aparecer aquí en la pantalla. Pero esto de que cuando tú blasfemas, cuando tú estás calumniando a otra persona, sea o no cristiano, esto lo respalda Mateo 5:22. Léelo ahí en tu casa al ratito que ya terminemos, ¿sí? Entonces, continuamos, dice en el versículo 8. Bueno, ya lo leímos, pero ahora deja también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, contienda, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Se te salen las groserías? ¿Se te salen los chismes? ¿Qué sé yo? Dice. Cuando dice aquí en el versículo 8, pero ahora dejad también, dejar todas esas cosas, en el griego alude a quitarse la ropa. Dejad, o sea, quítate la ropa, como alguien que al término del día llega de trabajar y se quita la ropa sucia. Y Pablo nos está diciendo, dejen todo eso. De otra manera nos está diciendo pues que los creyentes debemos despojarnos de los harapos, de esa toda suciedad de inmundicia de la antigua vida que estaba llena de pecado. Espero que esta nueva vida, como cristianos, pues no esté llena de pecado. Dice la Biblia, digo, nada que ver quizá, pero hablando de inmundicia, ¿no? Dice que nuestros mejores hechos, sí, nuestras mejores obras, para Dios vienen siendo como trapo de inmundicia. Y no, si eso es lo que dice la Biblia de nuestras mejores obras, que vienen siendo como trapos de inmundicia, imagínense pues estos conceptos de pecado, cómo vienen siendo. Son los trapos llenos de mugre, de pecado y demás cosas, ¿no? Ahora, quiero
quiero decirte que esto es entre paréntesis, sí tiene que ver con esto. Cuando la Biblia nos habla de los trapos de inmundicia, y lo puedes investigar también, te puedes meter al internet, ahora ahí se sacan un montón de conclusiones y te sacan de dudas. Los trapos de inmundicia de los que habla la Biblia se refiere a esos trapos que hoy en día todavía son de inmundicia y que las mujeres lo usan cada mes en su ciclo menstrual y lo desechan. Esos son los trapos de inmundicia de los que habla la Biblia. Y si está hablando de nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia, imagínate obrando todos estos pecados, pues yo no sé qué calificativo se le pondría. Pero bueno, tenemos que despojarnos de todos esos harapos de inmundicia que estaban en nuestra antigua vida. Hoy, en nuestra vida nueva, en nuestra nueva vida en Cristo, deben de ser ropas blancas. Por eso dice la Biblia, ahí se me fue ahorita el nombre después de en Proverbios. Sí, en Proverbios dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte el ungüento en tu cabeza. Híjole, aquí nos podríamos meter más, pero aquí la recomendación de Dios en la Biblia es que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos, o sea, nuestros hechos. No que andes vestido todo de blanco. Bueno, si quieres andar todo de blanco, no hay problema, pero está hablando de nuestros hechos, de nuestra manera de vivir. Y nunca falte el ungüento en tu cabeza. ¿Qué es esto? Que siempre traigas en tu mente pues lo del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. A eso se refiere que siempre tengas ungüento en tu cabeza, que no falte. Y bueno, quiero concluir versículos 9 y 10, se los voy a leer. Bueno, hasta la primer coma nos está hablando también de las mentiras. Dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Cómo andamos en eso de las mentiras? Ya también se acuerdan que hemos visto algunas predicaciones de esas que es que mentiritas blancas para Dios. La mentira y el pecado sexual, los dos son pecados. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, si tú ya te despojaste del viejo hombre, ten cuidado de no andar con mentiras con nadie, principalmente en la casa, con la esposa, con los hijos, en la congregación, en el trabajo, etcétera, etcétera. No mintáis los unos a los otros, porque ya nos hemos despojado del viejo hombre. Sino antes, mira, aquí viene el cambio de formato. ¿Tú cómo has llevado tu vida como cristiano? Todavía hay este tipo de conceptos que acabamos de leer, tanto sexuales como morales. A lo mejor, mira, nadie se da cuenta de nuestro estado mental y cómo vivimos. ¿Por qué? Porque se vive mucho en la mente muchas cosas como fantasías sexuales y demás otras cosas. Yo en mi mente he llegado a ser el presidente de la República. Yo en mi mente he llegado a ser más rico que ahí se me fue este hombre, Salinas de Gortari, pues también quizás sea rico, ¿no? Sí, pero hay otro, Carlos Slim. Yo he llegado a ser mucho, pero mucho más rico que Carlos Slim aquí en mi mente, aquí en mi cabeza. He llegado, olvídate. Y hay quienes han tenido relaciones sexuales con cualquier cantidad de mujeres en su mente. Por eso nos está hablando de las pasiones en la mente, ¿sí? Pero dice aquí es donde, no sé cómo has estado viviendo,
¿Cómo es tu formato de vida ahora que estas cosas virtuales y pues de la tecnología están muy avanzadas? Ahora pues hasta nos dicen, ponte en modo Navidad, ponte en modo esto, ponte en modo esto otro. ¿Tú en qué modo o qué formato traes aquí, en tu mente, en tu cabeza? Cuando nace un niño, bueno, cuando nació mi nieto, le digo a mi hija, mira, el niño, su disco duro está limpio, trae un formato santo, consérvaselo así, no se lo vayas a cambiar, ¿eh? Ahora el niño ya va a cumplir 1 año, ¿sí? Bueno, ¿y tú con qué formato estás trabajando? Si todavía hablamos de disco duro, ¿todavía existen los discos duros? Bueno, si hablamos de disco duro, tu disco duro, ¿cómo está? No sé si los discos duros se pueden limpiar, se pueden depurar, no lo sé. Pero tu disco espiritual sí se puede depurar por la sangre de Cristo. No mintáis, dice en versículo 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso la Biblia dice que nuestra vida debe de ser como la luz de la aurora, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Primero, a conocerle a Él y después, pues tratar de llegar a ese conocimiento que pues estaría muy difícil llegar al conocimiento que Cristo tiene, porque para llegar al conocimiento que Cristo tiene actualmente tenemos que estar sentados a la diestra del Padre. ¿Sí me explicó? Esto no quiere decir que no vamos a llegar. Un día vamos a estar ahí, en la presencia de Dios, donde está Cristo sentado, ahí en el patiecito, qué sé yo, imagínate como tú puedas, ahí vamos a estar ya todos con un conocimiento pleno de quién es Dios, de quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo. Pero para esto tenemos que irnos revistiendo del nuevo hombre, como dice en el versículo 10. Tenemos que ir cambiando cada día, quitarnos ropas viejas y ponernos ropas nuevas, quitar los hechos antiguos que nos tenían atados y empezar a poner hechos nuevos, no hechos vergonzosos, sino hechos nuevos, nuestra manera de vivir, nuestro diario vivir. Aquí es donde está el consejo y el mandato, el consejo de Pablo y el mandato de Dios, tanto a personas, tanto personal como congregacional, y bueno, y en general, que es el cambio de formato o tu manera de vivir. ¿Con qué estás luchando de estos conceptos que hablamos, que la verdad son muy pocos? Yo no sé si estés luchando todavía. A lo mejor en el área sexual ya no, cosa que es un tanto difícil, más no imposible. Recuerden, el pecado sexual, desde que apareció en la tierra, no ha dejado de existir y cada día ha agarrado mucha más fuerza, y lo puedes ver en los medios de comunicación, lo puedes ver en la misma calle. Ya el pecado sexual ha agarrado una fuerza tremenda. Pero mira, no nos vamos a preocupar. Bueno, al menos yo sí me preocupo y me pongo a pensar de que esto ya agarró una fuerza tremenda. Pero lo que más me preocupa y de lo que me cuido es que yo no sea el protagonista de que esto se vaya ampliando. Porque si yo soy protagonista de que este tipo de pecado o de pecados se van ampliando cada vez, agarrando más fuerza en esta tierra, entre más sea yo protagonista de esto, más lejos estoy de poder llegar a la vida eterna. Y ahora sí quiero que sepas, si te has dado cuenta, que cada vez que Dios me dé palabra como esta para predicar, va a ser raro que yo no te hable de la eternidad. Este es el propósito y el objetivo, pero quiero decirte una cosa, y con esto termino. ¿Sabes qué? Cambia tu formato. Ya no puedes seguir así si es que ya te identificaste. Vuelve a leer esta parte de la Biblia. Léela y sácate una radiografía. Y ya que te la sacaste, la ves y vas a empezar a notar, así como los doctores dicen, pues aquí veo veo que el hueso está torcido o está roto, y aquí se ve esto, y ahí en la radiografía los doctores saben
cuál es el problema que estás padeciendo en los huesos. Sí, bueno, sácate la radiografía y te la pones enfrente y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los problemas que tienes en cuanto a estos conceptos que hemos hablado. Es más, si no te la sacaras, la radiografía, de esta manera en tu mente ya sabes qué es. Pero no está por demás que leas esta parte de la Biblia y que tomes la decisión de que si estás luchando o estás inmerso en alguna situación, que cambies, quítate esa ropa y deja que el Espíritu Santo te ponga vestiduras nuevas. Pero si estás limpio de todos estos conceptos y más, quiero decirte que primero es gloria, le doy la gloria a Dios y te felicito. De manera que ahí te la dejo, ahí te la dejo. El pecado, el arma más poderosa del enemigo, es el pecado sexual o el sexo ilícito. Mucha atención, es el arma más poderosa que tiene el enemigo, es el arma más antigua que ha usado, y lo peor para el ser humano es que esa arma nunca ha tenido el enemigo necesidad de sofisticarla. Así como va, se la presenta al ser humano, y el que cayó cristianos y no cristianos. Familia, hermanos, hermanas, cambien su formato de vida y pónganse en modo santo, en modo santidad. Y bueno, pues ahí les dejo esta palabra. Gracias por su atención. Y pues a manera de anuncios, aquí aparecen, aquí abajo aparecen los datos, ¿sí? La información para tus diezmos y ofrendas, cosa que de verdad te lo agradecemos con todo nuestro corazón. No te imaginas cuánta bendición es para, en este caso, para el pastor, tus aportaciones, porque de esta manera seguimos pagando pues la renta del local. Y bueno, y les anuncio que en breve ya vamos a regresar a nuestras instalaciones. No pasa de este mes cuando ya vamos a regresar, ¿sí? Estamos orando, estamos preparando el salón, dejándolo limpio primeramente y bonito para poderte recibir como tú lo mereces, ¿sí? También te comparto que los martes tenemos oración como congregación, ¿sí? Vía Meet, ¿sí? Ahí te puedes conectar de 8 a 9, nos daría gusto que te conectaras. Ahí salen la liga, ahí ahorita lo estás viendo, puedes copiarla o bajarla y métete. A lo mejor no puedes estar toda la hora, pero sí un rato nos gustaría orar contigo y por ti, porque es un tiempo de oración como congregación. Y también de martes a sábado, diario de 7 a 8 de la mañana, estamos conectados con nuestra cobertura que es Ministerio de Visión Internacional desde Querétaro en un programa que se llama Altares de Oración, ¿sí? Ahí también puedes meterte, expones tu necesidad, estamos orando por tus necesidades, ¿sí? Tú también tienes la oportunidad de orar por otros, ¿sí? Pero entra en Altares de 7 a 8 de la mañana, ¿sí? Y te esperamos con gusto. Sin más por el momento, agradezco su atención y que Dios les bendiga.